Tenemos ahora el panel Estrategias de colaboración en ciberseguridad en las instituciones de educación superior, con la participación de las siguientes personalidades, a quienes invito a subir a presidium. Como moderador tenemos al maestro Fernando Thompson de la Rosa, director general de Tecnologías de la Información de la Universidad de las Américas Puebla, al maestro Roberto Sánchez Soledad, al licenciado Juan Carlos G. López, al doctor Luis Hernández Yáñez, a la ingeniera Imelda Flores y al maestro Radamés Hernández Alemán. Vamos a empezar. Este panel es súper interesante, espero que le saquemos mucho provecho. Aparte, somos literalmente lo que se interpone entre la sorpresa que les tenemos aquí en la universidad y al rato el cóctel. Muy rápidamente voy a presentarlos. Bueno, Juan Carlos ya lo conocieron ahorita con la plática que dio y la verdad es que le apasiona el tema de innovación y ya tiene muchos kilómetros recorridos. Voy a empezar presentando a las damas. Imelda Flores, dice tener 10 años en ciberseguridad y digo yo dice porque, oye, entonces empezaste a los 8 años, porque tú eres bien jovencita, ¿no? Ella actualmente está liderando el equipo de ciberinteligencia de CITUM y atiende los proyectos de monitoreo. Estuvo involucrada en el tema, por ejemplo, de las Olimpiadas en Río 2016 para la detección de amenaza cibernética, así como la coordinación de investigación de malware avanzado. También es muy apasionada, la van a conocer ahorita en el panel. Yo ayer tuve la oportunidad de estar trabajando con ella en el Comité de Seguridad. Nos acompaña el maestro Roberto Sánchez. Mil gracias, Roberto, por estar aquí, de verdad. Él es ingeniero en computación y también tiene una maestría en ciencias de la computación por la UNAM y está a cargo nada más y nada menos que del CERT de la UNAM. Entonces, todo el tema que tiene que ver con el equipo de respuesta a incidentes de la UNAM corre a cargo de Roberto y ya tengo en mente la pregunta que le vamos a hacer. Y también nos acompaña el intrépido Radamés Hernández. Los que no lo vieron en la comida, venía en jeans y chamarra y posteriormente pasó literalmente a corbata, traje y demás en una moto en trayecto saliendo desde Chapultepec para la Universidad de las Américas Puebla y tiene un tiempo récord de 1 hora y media. En serio se bajó con el casco. Bueno, él viene del IPN, estudió comunicaciones y electrónica, tiene una maestría en estrategia de tecnologías de información y comunicación, tiene más de 20 años de experiencia, a mi querido Radamés si se le notan, ¿verdad? No, no es cierto, te ves joven, hermano. Y ha trabajado en diferentes dependencias de gobierno y tiene una sencillez tremenda, la verdad. Actualmente él está como director general del Centro Nacional de Incidentes Cibernéticos, el CERT de la Policía Federal. Como ven, cómo se va configurando el panel, se va a poner bueno, pero lo importante va a ser que ustedes hagan preguntas, porque para eso vamos a dejar tiempo, para que tengan tiempo de interactuar con estos expertos, porque no es fácil tenerlos aquí todo el tiempo. Dios quiera que no pase nada en el auditorio, porque este panel debe de costar como varios millones de dólares con las gentes que tengo aquí. Y Juan Carlos, más de 20 años de experiencia en ciberseguridad, ha fundado varios CERTs, ha ayudado a la UNAM, ha ayudado a empresas privadas y pues ya lo tuvieron a ustedes ahorita en vivo explicando todo lo que ha estado haciendo, ¿no? Y me falta mi querido doctor Luis, él es vicerrector de la Universidad Complutense, gracias, ya hasta mejor se la saben ustedes, muchas gracias. Gracias, doctor, tengo aquí a mi prompter, ¿no? Bueno, a ver, vamos a entrar en materia y para que hagamos esto dinámico, pues ni modo, les voy a hacer preguntas y por favor contéstenmelas a quemarropa. Primero las damas, ¿no? Así tal cual con el estilo que tienen ustedes, por favor, Imelda, ve tomando el micrófono. Dime la verdad, o sea, cuando tú te acercas a un cliente, cuando vas con un cliente, de una empresa, universidad o institución y le ofreces tus servicios, soluciones y productos, ¿tú qué ves? ¿Cómo nos ves? Por favor, dime. Bueno, usualmente hay dos factores y los que estuvieron ayer en la plática, en la sesión, comentábamos. Uno es
Cuando te enfrentas al director de tecnologías de la información o al CISO, siempre dicen, no, bueno, está padrísimo, me encantaría tener más, pero voy a empezar a alinear poco a poco mis esfuerzos y primero voy a empezar con un poco de procesos y ya que esté maduro, pues entonces empiezo a detectar amenazas avanzadas y probablemente después ya haré algo a nivel de los equipos y de endpoints. Noticias, los atacantes no los van a esperar a que ustedes sean maduros. Entre más inmaduros, mejor para ellos. Y luego viene la otra cara de la moneda. Pasa el tiempo y entonces más de uno tenemos que ir a atender un incidente, ya fueron super hackeados, hay muchas cosas ahí de por medio y usualmente quien te contrata para hacer la respuesta a incidentes pues resulta que no es el director de tecnologías de la información ni mucho menos el director de seguridad, quien te contrata es el director general o el CFO porque a él sí le interesa el dinero y cuando los atacantes han tomado varios millones de pesos o de dólares, que me ha tocado varios de esos, les importa a ellos. Y usualmente la respuesta es de, bueno, ¿y por qué nadie me dijo? ¿Por qué mi CISO, por qué mi CIO no me dijo que de verdad esto iba a pasar y que nos iba a ir terrible y que necesitábamos invertir más? Y usualmente la respuesta es sí, seguramente te lo dijeron, sí, pero no me lo dijo así de claro. Entonces, el problema es un tema de valentía y de coraje, o sea, probablemente nos cuesta mucho y yo lo que he observado a lo largo de los años se ha ido cambiando, yo creo que los últimos 2 o 3 años les da menos miedo a los directores generales y a los CISOs pedir presupuesto, pero el punto es que de verdad tienen un pánico nuestros CISOs en México y nuestros directores de tecnologías de la información para ir a pedir presupuesto y para hacerle ver los riesgos de veras a los directores generales y sobre todo finanzas, de verdad, acérquense a finanzas, o sea, ellos cuando saben que van a perder dinero, reaccionan diferente. Entonces, digo, así muy concreto, uno de los grandes mensajes que quiero que se lleven es que no les dé miedo ir a pedir presupuesto y hagan ver los riesgos de veras a la alta dirección, o sea, pero vayan con quien pueda tomar decisiones, porque ¿saben qué es lo que pasa después? Cuando el director general dice, pero es que no me lo hicieron ver así de claro, pues es que entonces no está midiendo el riesgo, es que ellos, no, es que era caro y en una alta dirección de una junta que seguro cuesta más de lo que cuesta este panel, un director general le decía a su CISO, ¿y por qué no has terminado poniendo más seguridad a nivel de los equipos y demás? No, bueno, es que estoy revisando la propuesta. ¿Qué estás revisando? ¿Cuánto cuesta? Y él, sí, pues es que quiero ver que no sea tan cara de… ¿Y a ti qué te importa el dinero? Quien toma la decisión de si es caro o no es caro hacer finanzas con dirección general, tú te deberías de preocupar por los riesgos. Y eso lo he escuchado más de una vez y muchas veces lo que sucede después del hackeo, el CISO ya no está. Entonces, si quieren ser CISOs que permanezca, por lo menos que quede bastante claro hacia sus directores y hacia finanzas cuáles eran los riesgos desde el inicio. Excelente, moraleja. Ustedes están a hacer para que las cosas funcionen, no para estar haciendo ahorros, porque por más ahorros que hagan, si algo pasa en la institución, los van a correr. Porque para ustedes puede ser muy caro, pero créanme que ya a nivel de las instituciones es relativo. O sea, hay ocasiones que se gastan mucho más en otras cosas. Entonces, no intenten hacer ahorros ustedes, eso déjenselo a finanzas. Bueno, Radamés, conociendo tu perfil y viendo ahora el cambio de administración que viene y demás, desde tu punto de vista y con tu experiencia y tu visión, ¿qué debiera seguir para México en materia de ciberseguridad? De entrada, muchas gracias por la invitación, Fernando. Me parece un panel además fantástico, hay mucha historia en este panel, hay mucha experiencia y hay muchas cosas que se han hecho. Entiendo que la transición puede ser un tema que puede preocupar en términos políticos, pero lo cierto es que la ciberseguridad no es un tema así como no lo es el tema de lo que sí debería ser el tema de riesgos y no de dinero. También el tema de ciberseguridad es un tema que debe de permanecer. Se han hecho ya varios esfuerzos y que estos esfuerzos no permanezcan sí implica que generemos atrasos a muchas circunstancias y mucho de eso tiene que ver no solamente con el Producto Interno Bruto, que también ya había mencionado Juan Carlos en la exposición, sino también con las afectaciones que nos llegan a todos nosotros como personas y de manera además directa. El cibercrimen es tan variado y cada vez más sofisticado que si no nos ocupamos de él, solo estamos acrecentando esa actividad y estamos fomentando esa actividad. Tenemos sí que trabajar mucho
no solamente que la estrategia nacional que se publicó en noviembre del año pasado pueda caminar y transitar en una pues inminente transición. Creemos que lejos de los actores que estén, la estrategia tiene que avanzar. Hay muchas cosas que son coincidentes en este esquema. Uno de los planteamientos que hacía Juan Carlos en su exposición era la necesidad de expertos, pero además la necesidad de proteger a las personas. Es otra cuestión que todavía es más inminente. Yo creo que todos saben que en algún momento a los niños, a las niñas, a los adolescentes son buscados en internet para poderlas sustraer de su casa con fines de explotación sexual, de trabajo forzado. Son las cosas que no tienen que ver con la cuestión tecnológica y que sí nos afecta directamente como sociedad. Es la parte que también hay que estar vigilando y hay que estar cuidando. No necesitaríamos policías en México si la gente se comportara debidamente obedeciendo normas y leyes y reglamentos. Lo cierto es que no somos así. Y lo cierto es que hay mucha gente además que no solamente no lo hace, sino además lo fomenta de manera indirecta y además pues es parte de este cibercrimen, ¿no? Mucha de la estadística que conocemos hoy en día, la parte de afectaciones a través de fraudes, uno a veces no se explica cómo una página de una venta fraudulenta puede prosperar. Lo cierto es que prospera y lo hace muy efectivo y además en muy pocas horas. A nosotros a veces nos tardan hasta 2 o 3 días en darnos una respuesta hasta que el sitio queda neutralizado, pero en ese espacio de tiempo ya tenemos víctimas. Y las víctimas, hay otros datos muy importantes, por ejemplo, el reciente hackeo de las cuentas a Facebook, y pues resulta que en México 9 de cada 10 tenemos una cuenta de Facebook. ¿Cuántos en realidad después de ver la nota fuimos y le cambiamos la contraseña? Es como conductas constantes que hay que estar alimentando, ¿no? La estrategia nacional plantea un escenario diverso, pero todavía es un gran paraguas. Todavía hace falta ir aterrizando cosas, cubrir estas necesidades de profesionales, crear e incentivar una economía. ¿Quién confía en una tecnología que viene de un país externo? Tenemos que hacerlo porque no nos queda de otra, somos consumidores. Es una posición que nos pone de entrada en una situación vulnerable. Tenemos que generar los mecanismos de vigilancia tecnológica, tenemos que crear los indicadores de avance en esta materia. Hay tanto que hacer y por el cual tenemos que preocuparnos que el esfuerzo en realidad todavía es mínimo. Es decir, hay más en la parte técnica y también en la parte social, ¿no? En México pues ya tenemos un comité especializado en seguridad de la información que atiende los temas de seguridad nacional. Tenemos una subcomisión de ciberseguridad que resolverá la implementación de esa estrategia nacional con la participación del gobierno federal y algunos aliados también del sector privado y de las cámaras. Tenemos también un comité de ciberseguridad donde a través de un modelo homologado se han creado ya más de 43 unidades de policía cibernética que se pretende sirvan y resuelvan los casos de esta naturaleza en cada una de las entidades federativas. ¿Por qué? Porque en 2014, mediante un diagnóstico, identificamos que solo existían 6 unidades con capacidades. Existían un total de 14 y de estas 14 sin capacidades. Es decir, son personas que resolvían ese tipo de investigaciones, pero que en realidad desconocían incluso hasta cómo hacerlo. Es una situación que sí nos pone a veces en un estado de indefensión, que necesitamos a veces hacer mucha colaboración y creo que el tema de la colaboración público-privada ahorita en este momento es clave. Si no aprendemos a colaborar, este foro pues habla de la colaboración entre universidades, pero lo cierto es que en materia de ciberseguridad la colaboración todavía se extiende más allá de las universidades, los gobiernos locales, los gobiernos municipales, las naciones, los países. Tenemos una colaboración, por ejemplo, con 165 países a través de la red de Interpol, solo para atender temas de cibercrimen las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Es un esfuerzo donde creo que países como España, con quien además tenemos muchísima comunicación, también son relevantes. Un ataque que se presenta en un lugar viaja rápidamente por el ciberespacio. Es decir, puede llegar tan rápidamente de África a mi computador.
Hay que entender que el ciberespacio no es como la cuestión territorial. ¿Por qué? Porque en el territorio uno se desplaza horas, ¿no? En el ciberespacio uno llega en fracción de segundos. En fin, las amenazas, hay que proteger el ciberespacio, es algo que además nos ha ayudado a generar una sociedad más informada, a generar más conocimiento, pero necesitamos cuidarlo. Y todavía me falta hablar sobre los temas de los contenidos nocivos en Internet, pero básicamente sí es muy importante cuidar el esfuerzo que se está haciendo hasta la fecha. Excelente, entonces yo lo que concluiré es algo que dices, lo que necesitamos hacer es trabajo en equipo y confiar entre los actores que tenemos que estar y empezar a trabajar, ¿ok? Así es correcto. Muchísimas Confianza es la base de esto. Mil gracias, mi querido Radames. Luis, te pido una disculpa porque estaba organizando aquí antes de esto cómo íbamos a presentarlos y demás. Pública la disculpa y te quiero preguntar, porque la comida sí nos pusimos de acuerdo. Con toda la experiencia que tienen ustedes en España, y se acordarán que cuando ocurrió el ataque de WannaCry, ¿cuál fue el continente al que le pegó primero, curiosamente, y luego tuvimos más tiempo nosotros para reaccionar? Fue Europa, y le pegó a España. Por favor, platícanos, o sea, tú a cargo, o sea, como vicerrector de una universidad tan importante, ¿qué fue lo que te pasó? Platícanos en 4 o 5 minutos la experiencia que viviste, mi querido Luis. Sí, gracias. Bien, la verdad es que fue una experiencia muy interesante. Lo primero que ocurrió fue que llegaron alertas del CCNCERT, como saben es el organismo que en España centraliza todos los estudios contra las amenazas y avisa, da alertas de seguridad. Y entonces llegó una alerta de seguridad de este ataque y en el momento en que llegó formamos un comité de crisis rápidamente con el director de redes, de sistemas, el responsable de seguridad de la universidad y yo mismo, y tomamos una decisión muy rápida que fue en todos los ordenadores de la universidad que están dentro de lo que decimos que es la red administrativa, que es la que utiliza fundamentalmente el personal de administración y servicios, pues ahí podemos atacar nosotros a la configuración y rápidamente cerramos los puertos por los que se podía atacar este virus a los ordenadores. A continuación, como también hay muchos ordenadores que no están en la red administrativa, que son por ejemplo los del personal, los del profesorado y los investigadores, que esos es muy difícil meterlos en una red administrativa por definición, pues ahí lo que hicimos fue lanzar un mensaje de correo urgente a todos todo el profesorado, a todos los estudiantes, a todos los miembros de la universidad, informando de que se estaba recibiendo este ataque, de las medidas de seguridad que tenían que hacer, de no abrir ningún mensaje que fuera sospechoso, que ya estaba, no recuerdo exactamente si ya en ese momento estaba ya publicado el parche, pero lo que dijimos es que fueran muy cuidadosos y que esperaran hasta recibir instrucciones. En cuanto recibimos ya la información del parche que estaba disponible, pues entonces nuevamente lanzamos información a toda la universidad para que o bien los que supieran pudieran poner el parche en marcha o los que no, pues que abrieran una incidencia en nuestro centro. ¿Hubo afectaciones en la universidad? No, que sepamos, hasta la fecha de hoy, no hubo ningún ordenador que fuera infectado, al menos que sepamos. Fíjense, pero dijo una palabra clave. Y aquí, o sea, esa quédensela para ustedes, no levanten la mano, pero ¿cuántos de ustedes tienen comunicación directa con el centro de respuesta, por ejemplo, de la UNAM o de la División Científica de la Comisión Nacional de Seguridad? Porque efectivamente lo que salvó a la Universidad Complutense fue que les llegó la alarma y pudieron reaccionar a velocidad luz. Entonces, que una de las tareas que tenemos es, tienen que hacerle la barba y conocer ahorita a Roberto y a Radamés para que les den los datos y a ver cómo le podemos hacer para que estemos en contacto, ¿no? Muchísimas gracias por la experiencia y ahorita volvemos a preguntar. En ese mismo sentido, Roberto, ¿no? La universidad más grande de todo México, más de 80,000 computadoras en tu red, ¿a qué te has enfrentado? Cuéntanos tú una de esas experiencias. Caray, bueno, primero que nada, muy buenas noches ya prácticamente. Le agradecerle a todos por esta invitación a este panel. La mayoría de las personas que estamos aquí pertenecemos a una universidad. Somos responsables del área técnica, somos responsables de la infraestructura de red, de cómputo, de seguridad. Entonces, los mismos problemas que se enfrenta una universidad pequeña se enfrentan a las universidades grandes, con volumen de la universidad. Bien comentaba Fernando por aquí que tenemos una red de
cerca de 80,000 equipos de cómputo solo de la universidad, no estamos contemplando los equipos de los estudiantes, ni de trabajadores, ni dispositivos móviles. Tenemos una infraestructura de red, nuestro ancho de banda es aproximadamente de 30 gigas de salida a internet, entonces contamos con cerca de 130,000, 120,000 direcciones IP públicas, es un aproximado, números más, números menos. Los problemas realmente son los mismos que enfrentan cualquier tipo de universidad, pero a una escala o un volumen ligeramente mayor. Entonces estamos hablando de una comunidad universitaria de cerca de 350,000 personas, vuelvo a decir, números más, números menos. Entonces, un caso de spam en el que una universidad de pronto, bien comentaba Radamés, que está escrito incluso un correo en portuñol, donde dice, por favor, a vuelta de correo, reenvíame tu usuario y tu contraseña porque te quiero depositar en cantidad de dinero. Cuando tienes un espacio de universitarios de 300 o 400,000 personas, el porcentaje de las personas que cae desafortunadamente es mayor. O sea, estamos contemplando que alrededor del 10% caiga, estamos hablando de algunos cuantos miles de personas. En el caso particular de ataques o de amenazas que sufrimos en Internet, de estas llamadas de manera automática, propagación de malware, nosotros en la universidad, en el caso de Guanacaste, sí sufrimos algunos equipos de cómputo, sobre todo de laboratorios. Afortunadamente nuestra red o nuestra infraestructura en la parte administrativa no sufrió ninguna afectación, fueron algunas decenas de equipos de cómputo, tampoco fueron tantas, precisamente por esta situación de que sucedió primero en Europa. Entonces, mientras ustedes en la noche sufrían el problema, nosotros nos despertamos y pudimos tomar alguna reacción. Entonces, igual cerramos puertos, entonces ya no llegó la afectación a la universidad porque la mayoría de los equipos estaban apagados. Entonces, tuvimos esa gran fortuna de nuestro lado, ¿no? ¿Qué otros casos nos enfrentamos? La mayoría de las infraestructuras se enfrentan a ataques de negación de servicios, son el viejo y confiable. Entonces, ataque de negación de servicio creo que siempre ha existido. Han existido este tipo de ataques desde que se creó la Internet, es decir, hay dispositivos que simplemente están sobrepasados ante sus recursos. En la universidad sufrimos esos ataques prácticamente a diario. O sea, no creo que haya un solo equipo de cómputo que no sufra escaneos, que no sufra intentos de intrusión, que siempre que esté conectado a Internet. Y en el caso particular, los ataques de negación de servicio, en la universidad, le comentaba por aquí que tenemos una infraestructura de cerca de 30 gigas de ancho de banda. Entonces, cuando recibimos magnitud de ataque de negación de servicio, sí se puede llegar a ver afectada nuestra infraestructura de red. Entonces, mientras ustedes ven ataque de negación de 2 megas, 3 megas, 100 megas, nosotros los llegamos a ver muchas veces de gigas. En el caso particular de la universidad, tenemos cientos de universitarios bastante inquietos que les encanta jugar a ser hackers. No sé, pero en la universidad se da mucho, entonces supongo que por las expresiones de todos ustedes, en sus universidades también. Entonces, muchas veces utilizan infraestructura de la propia universidad para lanzar ataques, ya sea de negación de servicio o intentar hacer intrusiones. Ya no hay ningún abogado aquí en la sala, o si hay algún abogado, pueden saber por ahí que la parte de ley ya hoy en día les afecta. Y también nos estamos siendo afectados por algo llamado Internet de las Cosas. No solamente estamos recibiendo ataques de negación de servicio, estamos sacando ataques de negación de servicio. Platicando por ahí un poquito con nuestros compañeros, les comentaba un caso ya de hace un par de años, donde nosotros detectamos un ataque de negación de servicio que estaba siendo originado desde la infraestructura de la universidad hacia afuera, aproximadamente era 1 giga de ancho de banda, lo que estaba ocupando era bastante, originado desde un aire acondicionado. O sea, suena medio loco, ¿no? O sea, un aire acondicionado estaba haciendo un ataque de amplificación perteneciente a la universidad, estaba mal configurado y estaba generando un ancho de banda de 1 giga hacia afuera. Entonces, ante este tipo de ataques nos tenemos que enfrentar día a día. Afortunadamente ya ahorita con la parte de reacción y de colaboración que tenemos con distintos organismos, sabemos mucho el actuar ante estos tipos de ataques. Yo creo que uno de los consejos que sí me gustaría dar, así como mis compañeros han dado un consejo, es para todos aquellos que están incursionando en el mundo de la seguridad informática, ayer lo platicábamos en la reunión de seguridad, que no están definidos jefes de seguridad en todas las universidades desafortunadamente, y tratan de redescubrir el hilo negro. Mi consejo sería, no redescubran el hilo negro, no lo inventen. Alguien ya pasó por esos mismos problemas, tal vez en una mayor o menor escala. Entonces, acérquense con otras organizaciones, por aquí está NEMO, aquí está CITUM, aquí está también la Policía Federal, también la Universidad Complutense. Muchos de nosotros, a través de las redes a través de ANUYES, por ejemplo, podemos tener o intercambiar información de cómo solucionar los problemas. Eso nos va a ayudar mucho a una mejor reacción y minimizar el tiempo de respuesta. Entonces, a mí sí me gustaría concluir con eso. Por favor, no reinventen el hilo negro. Excelente. De hecho, una de las fortalezas de nuestro encuentro radica en ese intercambio de tarjetas y de datos para que hagamos trabajo en equipo.
ya que muchos tienen ciertas fortalezas que otros podemos aprovechar. De hecho, por ejemplo, ahorita me vino a la mente y le doy gracias al doctor Pasos, porque precisamente la Universidad de las Américas Puebla tiene su DRP con la Universidad Autónoma de San Luis y viceversa. Y en este DRP que nosotros tenemos no nos cobramos dinero, yo utilizo el site del doctor Pasos y él utiliza nuestro site. San Luis Potosí está muy lejos, Luis, y si algo pasa en Cholula y en San Luis, pues ya ni necesitamos DRP, ¿no? Bueno, y Juan Carlos, aprovechando tu perfil, esta pregunta les va a encantar, a lo mejor muchos no saben ni de lo que se trata, pero escuchen. China, Elemental Technologies, Supermicro Computer, ¿qué pasó? Bueno, son casos que están pasando a nivel mundial. Para nadie es un secreto que las armas, por su bajo valor, su coste tan bajo, las armas preferidas de los países hoy día para hacer espionaje, etcétera, pues son la ciberseguridad. Se crean empresas bien establecidas a nivel mundial, obviamente se infiltra la gente. Una vez que se infiltra la gente, tiene un fin, un objetivo. El objetivo es robar desde propiedad intelectual hasta una serie de datos y de información clave para una organización, pero actúan de manera paralela, es decir, en el momento en que hace el robo de la información, lo que hacen es lanzan ataques de negación de servicio, que comentaba Roberto, para disuadir precisamente en el momento en que se hace el robo y distraer. Son técnicas que estamos conociendo hoy día, que se están documentando de lo que está pasando, de manera tal que si al hacer el forense post-mortem de cómo fue el ataque y si se reporta que hubo un robo de información, el usuario puede argumentar legalmente que lo están inculpando debido a ese ataque. Obviamente hay todo un entramado, estamos hablando de años, estamos hablando de técnicas de espionaje, estamos hablando de cuestiones ya muy elaboradas, pero que son reales, que están pasando para robar secretos de Estado, secretos de empresas. Esto está documentado también de cómo actúa el ejército chino a través de la creación de empresas y de infiltrar personajes. También con el nombre de otra empresa, el día de hoy se da a conocer una técnica también documentada hasta donde se sabe. Aquí ya estamos hablando de ciberseguridad, dejemos la parte técnica y pensemos en cómo la ciberseguridad toma un papel geopolítico. Estamos hablando ya de el arma es los ciberataques a través de, puede ser un ataque de negación de servicio o puede ser a través de sistemas de control industrial, como el que recién pasó entre marzo y abril, pero se documentó y hoy en la mañana lo conocimos. ¿De qué se trata? Pues simplemente hay que conocer un poco el entorno antes. Fue asesinado un espía ruso que tenía información muy importante de las técnicas rusas, de lo que es el GRE, que es el GRU, que es la agencia de inteligencia de Rusia, y estaba en Londres antes del Mundial. Lo asesinan a través no recuerdo si era Antrax o algo así, pero lo asesinan en Londres, y el día de ayer viene todo el entramado del por qué lo asesinan. Una parte del por qué lo asesinan, detectan a 4 usuarios rusos en el aeropuerto de Schiphol en Ámsterdam. Al hacer el seguimiento se dan cuenta que igual tenían una empresa y tenían bien establecido todo un esquema de trabajo en el cual estaban haciendo desde ataques de negación de servicio y espionaje a través de una empresa que produce químicos muy dañinos para los seres humanos, y lo que estaban haciendo era a través de los sistemas de ciberseguridad industrial, de fallas en los SCADAs, poder detonar y que explotara. Afortunadamente se pudo contener esa parte, pero el punto aquí macro es cómo la ciberseguridad a través de ciertas técnicas ya se está usando como un arma en la parte geopolítica, y eso puede cambiarnos el mapa de lo que estamos viendo y viviendo hoy día. Qué interesante, la verdad es que sí, te escuché en la comida y pues sí, ya es otra escala.
También otra de las personas a abordar ahora en nuestro cóctel que vamos a tener al rato, porque la verdad es que sí sabe muchísimas cosas Juan Carlos. Ahora, ya con el perfil que están viendo ustedes y no nos da más que 14, casi 15 minutos de tiempo, yo quisiera más bien darles a ustedes la oportunidad de que platiquen con estos expertos. Tenemos aquí la gente que está a cargo de los centros de respuesta más sofisticados a nivel nacional. Y tenemos un experto por experiencia como vicerrector de tecnologías de la información de una de las universidades más importantes de Europa y un especialista en la parte de seguridad. Y qué orgullo que seas mexicano, porque les entrega su tarjeta y tiene su dirección de Europa y de Centroamérica. Está muy padre tu tarjeta. O sea, aprovechémoslo. Entonces, ¿tienen alguna pregunta? Si me dicen, por favor, nada más que sea, por favor, pregunta, que sea, porfa, pregunta, no una disertación. Me dicen rápidamente su nombre puesto y a quién le quieren hacer la pregunta. Empezamos con mi querido Max. Gracias. Max de Mendizábal, de Universidad Autónoma Metropolitana. Para una organización que tiene bajos niveles de seguridad, ¿cuáles serían las 3 acciones concretas que le recomendarían emprender de inmediato? ¿Para quién? Okay. Las 3 acciones, el 80-20, yo digo el consejo para el CISO pobre. O sea, Una universidad. el consejo para el CISO pobre. Si tiene que elegir en qué cosa invertir, concientización, esa no se la pueden quitar de encima. Concientizando bien se van a quitar muchos dolores de cabeza. Entonces, si tienen poquito dinero, inviértanle mucho a la concientización. Detección a nivel de red o trampas de malware. O sea, eso les va a ayudar, estoy asumiendo que por lo menos tienen farol IPS, ¿verdad? Pero si tienen algo que invertirle, detección, trampas de malware en alguna parte, esas son como más baratas que el resto de las detecciones automáticas, entonces eso podría ser, es una parte inicial. Y protección, yo sé que no pueden proteger a todos y con poco presupuesto a mucho menos, entonces elijan a quién pueden perder y a quién no. Su 80-20, o sea, ¿cuál es ese 20% que de verdad si pasa algo les va a ir muy mal? Y yo les diría, sí, es un rector, claro, y sus otros vicerrectores, etcétera. Protejan a los que mueven el dinero, esos son el verdadero target. Entonces, si tienen pocos recursos, protejan a los que mueven el dinero, pónganlos en una red aislada, o sea, independiente a todo lo demás, que las máquinas que utilicen con privilegios limitados. O sea, es un consejo rápido y barato es no le den permisos de administración a nadie, al menos que sea estrictamente necesario. O sea, eso es como muy práctico, pero de verdad elijan ese 80-20 y a eso sí pónganles un muy buen agente de detección a nivel de endpoint y manéjenlo y esténlo monitoreando de manera permanente, porque lo mismo, si compran tecnología y no la monitorean, muchas gracias por su inversión, es casi lo mismo que no la tengan. Entonces, esas serían como las 3 cosas, en resumen: concientización, escoger a quién proteger, no dar permisos de administración, casi a nadie. Pero aquí igual estoy casi de acuerdo en todo, nada más me gustaría agregar un poquito la palabra de riesgos. O sea, yo creo que es fundamental un análisis de riesgos para todas aquellas instituciones de entrada que no tenemos suficientes recursos. Es prácticamente necesario, primero que nada, elaborar un análisis de riesgos de nuestra infraestructura crítica, de nuestros procesos críticos, que sin esos no opera nuestra institución. Entonces, ya una vez que tengamos identificados los riesgos necesarios, podemos identificar los controles para poder proteger dichos riesgos. Existen cientos de metodologías, existen por ahí estándares, existen manuales, entonces todo está en internet. Entonces, para aquellas instituciones que tienen curiosidad por dónde empiezo, primero comiencen averiguando la palabra riesgos y todo lo que ahí deriva. Entonces, es el único consejo. ¿Otra pregunta? Por favor. Hola, soy Mónica y soy de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Y mi pregunta va dirigida a quien quiera contestarla o en general, si todos lo pudieran contestar estaría bastante padre. Pero si tuvieran la oportunidad nuevamente de iniciar su formación, ahora ya con la información y todo lo que ya saben, ya son expertos, ¿en qué se especializarían o en qué recomendarían a las universidades que pusieran especial atención para generar cursos sobre eso?
Sí, perdón, ¿puedes repetir la pregunta? Perdona. ¿En qué curso o especialización? Vale, Ajá. que es de- Sí. Vale. No, bueno, en mi caso es que es una pregunta muy, muy amplia, ¿no? Porque depende en lo que quiera uno trabajar, en lo que quiera uno dedicarse. Desde luego, si estamos hablando de personas que se están dedicando a la ciberseguridad, pues evidentemente hay de tener una formación informática básica, pero también habría que tener una especialización, obviamente, en todas las técnicas pues, que ya hemos visto que son las que se utilizan para poder defenderse de los ataques y poder sobrevivir en este mundo en el que tantas amenazas tenemos, ¿no? Entonces, quizás, pues eso, una formación básica en informática, una maestría en ciberseguridad o en minería de datos, en Big Data, y bueno, y seguir aprendiendo a lo largo de la vida, porque eso no termina cuando uno ya tiene su título, sino que hoy en día hay que seguir formándose todo el rato, todo el tiempo, porque surgen nuevas tecnologías, nuevas amenazas, y hay que estar al día, desde luego, en todo esto. Bueno, personalmente, como buen politécnico, en aquel entonces solo había una elección, así que tuve que elegir eso, pero además ha sido muy satisfactorio. Yo no sé si escucharon la nota en la mañana, pero unos compañeros del Politécnico, unos jóvenes, ganaron un concurso de robótica. Eso sí me llena mucho de orgullo, así que tal vez sí elegí la carrera correcta y la institución también. Pero lejos de eso, yo también creo que la propia modernización educativa va cambiando los modelos, va cambiando los contenidos y también hay que irlos adaptando a las necesidades. Lo cierto es que las universidades tienen pues, dos retos, ¿no? El de la oferta y el de la demanda, es decir, la universidad está atendiendo a una clientela que puede estar demandando y las necesidades del país probablemente otras. Entonces, esto puede ser ya hace un rato también Juan Carlos presentó un esquema sobre qué tantas disciplinas deberían de entrar en este esquema de la ciberseguridad, y aún así yo creo que hay como muchas especialidades que pueden contribuir en esta materia, ¿no? Es decir, es mejor que sea algo multidisciplinario que cargarlo solo a una especialidad específica. Yo creo que una carrera técnica puede ser un buen soporte, pero también existen otros cursos, otros diplomados que pueden ser complementarios, incluyendo las propias maestrías o posgrados en general, pero yo creo que la necesidad de la formación que se viene, en el mundo vivimos siempre necesidades de carreras que todavía no existen. Entonces estamos como empezando tarde y tenemos que ir con esta brecha todavía un tiempo adelante mientras no tengamos mecanismos más ágiles para ir modernizando estos programas de estudio. Hay que ir transformando a las instituciones para necesidades más reales, ¿no? Si la programación de un día se transformó en programación ágil, ¿por qué los programas de estudio no? Desde mi punto de vista y en lo que veo mucha falta de profesionales es en desarrollo de código seguro. Entonces, todo el ciclo, desde cómo desarrollar hasta cómo auditar, y de ahí parten como muchísimas cosas, pero sobre todo el tema del entendimiento de cómo funcionan realmente las cosas, como muy en la base de redes, muy en la base del código, muy en la base de cómo funcionan los protocolos, pero sobre todo yo creo que lo más importante, y nos pasa mucho con los millennials, esto no, si les interesa ciberseguridad no es de 9 a 6, es un tema constante y de constante aprendizaje y de mucha pasión, entonces creo que es una de las cosas que más deberíamos de inculcar. Bueno, yo me iría en dos fases, primero que nada seguridad informática, cuestiones técnicas, análisis forenses, pruebas de penetración, análisis de vulnerabilidades, bla, 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 y posteriormente seguridad de la información, gestión de seguridad de la información. O sea, un nivel más donde te permita crear planeación, estrategias hacia dónde llevar una organización en cuestiones de seguridad informática. Bien, yo no me arrepentiría de lo que estudié, aunque soy politécnico de formación, pero de espíritu universitario en la UNAM, hice mi vida académica. La clave para mí, en los próximos 5 o 10 años, inteligencia artificial, machine learning, deep learning. Para mí, ahí está la clave de la ciberseguridad. Excelente respuesta.
Yo lo único que agregaría, porque estoy de acuerdo con lo que están diciendo, es que inclusive, y si te quieres hacer millonaria o a tu hermanita, yo creo que hasta abogados, porque tampoco hay abogados que sean especialistas y la verdad es que también se requieren y vamos a requerir también administradores. Entonces, en la parte que tiene que ver con lo que acaba de comentar ahorita mi querido Juan Carlos, más aparte de lo que te acaban de comentar ellos, no solamente en ingeniería, sino también en licenciaturas. Vamos bien rápido y tengo todavía 4 minutos con 30 segundos. ¿Tiene alguna pregunta al panelista? Por favor, acá y luego acá. Adelante. Buenas tardes. Soy Betty López de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. La pregunta va para el licenciado Juan Carlos. En su plática anterior había comentado que había un curso de la UNAM de 240 horas y habla de cambiar la estrategia de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué ese curso tiene que ser presencial y no puedes utilizar la tecnología? Bueno, se me olvidó comentarte y dar el anuncio. Ya esta semana nos dieron, estuvimos en negociaciones durante par de meses. Primero, la ciberseguridad requiere cosas teórico-prácticas, ¿no? Montar máquinas, pero son problemas técnicos que son salvables. Ya después de varias negociaciones, no es de que yo desde la empresa privada de Nemo lo quiera, sino involucra también la UNAM, que también da esa validez y esa certeza, y ya va a estar disponible en línea, lo vamos a dar en línea, donde se van a montar esas prácticas, etcétera, pero bueno, son requisitos que nos pone el sistema educativo, ya los salvamos y a partir de dentro de poco no va a ser solamente presencial, sino también en línea. Bueno, antes que nada, buenas noches. Mi nombre es Julia Juárez, vengo representando al Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico de Cuernavaca, Morelos. La pregunta va para la ingeniera Imelda. Tú mencionabas que se tiene que convencer a los directivos de implementar seguridad. Uno como área de TI está consciente de eso, pero ¿qué estrategias o qué metodologías se utiliza o cómo logras convencer a los superiores de que se implemente? Creo que aquí la clave, y creo que lo han mencionado todos mis compañeros y se ha estado mencionando a lo largo de las pláticas, el tema es riesgo. Una vez que identificas los verdaderos riesgos y le muestras qué cosa va a perder y le muestras qué les está sucediendo a otros de tu mismo sector, similares a ti, y cómo les está yendo, es mucho más fácil. La otra, si tienen la oportunidad de recurrir a un proveedor de servicios de seguridad, siempre es posible hacer demos en vivo, ejemplos de ataques, cosas por el estilo. Entonces, una sesión de esa donde juntes a finanzas, juntes al rector, juntes a quien, secretarios ejecutivos o quien sea que toma la decisión y puedas mostrar una demo de qué puede suceder, entonces eso ayuda mucho a crear conciencia. Entonces, yo me iría por ahí, o sea, como la estrategia fácil es mostrarles en la vida real ejemplos de qué pasa con ese riesgo. Ante la pregunta que hiciste, les propongo lo siguiente. Tenemos un grupo en Facebook nada más cerrado para nosotros, lo encuentran como Anuyes-medio TIC, y que empecemos a compartir esos tips de cómo hemos conseguido el presupuesto. Nada, les pido un favor, no revelen la fuente, porque si no nos podemos meter en problemas. Pero podemos poner ahí como que ciertos tips o ciertos caminos los que sí hemos conseguido el tema que tiene que ver con el presupuesto, ¿no? Uno es mandarle mensajes a tu jefe a las 6 de la mañana y él te quema delante de todos, pero bueno. Pero entonces síganlo en Facebook y vamos a publicarlo. El grupo en Facebook lo encuentran así como Anuyes-medio TIC. Tiene más que poner su nombre, unas preguntas que le hacemos ahí, que de qué institución, porque nos estamos cuidando para que no entren espías chinos, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Allá arriba, también los veo, ¿no? Doctora, por favor. Tenemos 35 segundos, diga rápido a quién le va a hacer la pregunta. Juan Carlos mencionó 1.800 plazas, más o menos eso, 1.800.000 plazas, perdón. Eso significa 1.800.000 personas. ¿A qué nos podemos comprometer cada uno de los actores para que en el 2022 podamos llegar, ¿no?, al doble de esas plazas? Desde sembrar la semilla en tu IES, desde provocar el cambio, ese pequeño cambio nace a partir de ustedes como responsables y a partir de ahí
Yo le decía a José Luis, me dará mucho gusto apoyarles. Estoy desarrollando tecnología, ciencia, tengo un grupo de desarrollo, no lo sé todo, quien lo diga miente, pero creo que podemos formar un ecosistema donde nos podemos ayudar, desde industria privada, desde universidades, desde los telcos, desde el gobierno. Si buscamos y somos creativos, podemos también atraer recursos, no nada más recursos del país, no se cierren. Hay apoyos a nivel mundial, el Banco Interamericano del Desarrollo está dedicando no sé cuántos miles de millones de dólares para el tema de ciberseguridad. Incluso si somos creativos y genera soluciones para el sector financiero o para algunos otros sectores, poderles obtener insumos para poder fondear esos esfuerzos. Yo creo que aquí se requiere creatividad. Vamos, somos mexicanos y como mexicanos somos creativos. Encontremos los caminos para poder hacer que esa pequeña siembra que vamos a hacer podamos ayudar a que en ese 2022 o 2028 podamos llegar a esa meta. A los 216, porque los conté que están aquí presentes y que ahorita les vamos a tener una sorpresa por parte de la universidad, les quiero pedir para mi panel un fuerte aplauso por el talento mexicano y español que tenemos aquí. De verdad, un honor para ANUYES y para la Universidad de las Américas tenerlos a todos ustedes aquí. Muchísimas gracias. Y queremos que reciban, por favor, por parte de la ANUYES los siguientes reconocimientos. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias, Imelda, Radamés, Robert, Juan Carlos, doblemente. Ya llevas 2 onzas Troy de plata, ¿eh?